שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך א', בעמוד 230. Hola a todos. Vamos a estar leyendo del Zohar para todos, la introducción al libro del Zohar. El artículo Jochma, sabiduría, sobre la cual se sostiene el mundo. Número 40. Pueden encontrar el material de estudio en el sistema Arvut y también pueden hacer sus preguntas en vivo durante la lección. El Rab. Al igual que él dijo al Rabash, antes de que nosotros comenzáramos a estudiar la introducción al libro del Zohar con él, que esa introducción incluye todo el libro del Zohar, porque toda la sabiduría de Kabbalah nos explica cómo es que el Creador, que es la fuerza superior, creó todos los grados a través de los cuales su fuerza descendió a nosotros, a nuestro mundo, a este grado inferior, para que nosotros, en nuestro retorno de este mundo inferior al mundo superior, podamos ascender. Y de hecho, de esto es de lo que habla toda la sabiduría de la Kabbalah. El libro del Zohar nos habla de esto y especialmente esta introducción. Aunque aparentemente cubre todo la sabiduría de la Kabbalah de todo el libro del Zohar, también trata de explicar a nosotros todo el asunto de los grados, de los descensos de las luces y vasijas del Creador desde el mundo en Sof, y así también. Este artículo es muy especial, Jochma, sobre la cual se sostiene el mundo. Sí, el amigo continúa. Zohar para todos. Introducción al libro del Zohar. Artículo Jochma, la sabiduría, sobre la cual se sostiene el mundo. Ítem 40. Bereshit, en el principio, es en Jochma, en sabiduría, sobre la cual el mundo, Zerampin, se sostiene. Para entrar los altos ocultos secretos de la luz divina. Aquí los 6 bordes superiores grandes están grabados, Vak de Binah, de quien todo viene, y de quien los 6 orígenes y flujos Vak de Zerampin fueron hechos, para traerlos al gran mar, Malhut. Es decir, Bara, Shit, está implícito en las letras de Bereshit, ya que 6 bordes fueron creados de aquí. ¿Y quién los creó? El que no es mencionado, ese oculto que no es conocido, Arich Ampin. Explicación. Existen 2 Jochmot, plural de Jochma, en Atzilut. 1. La primera Jochma de Arich Ampin es llamada Jochma Stima. Y 2. La Jochma de los 32 caminos. Este es Binah, que se eleva al Rosh de Arich Ampin, donde se convierte en Jochma para otorgar sobre Zerampin. Fue dicho, Bereshit está en Jochma. Es así porque Reshit, el principio, lo primero o primordial, es el nombre de Jochma, pero no la primera Jochma, la de Arich Ampin, sino Jochma sobre la que el mundo se sostiene, la Jochma de los 32 caminos en la que el mundo Zon se sostiene, de quien recibe y de quien existe. Pero Zerampin no puede recibir nada de Jochma de Arich Ampin por sí mismo, y el mundo no fue creado por ella. Así, Bereshit bara, en el principio creó, se refiere a la Jochma de los 32 caminos, la cual es Binah, que retorna a ser Jochma a través de su ascenso a Rosh de Arich Ampin. Cuando el Zon, el mundo, recibe la Jochma de los 32 caminos, elevan
El Abba Veima superior y Abba Veima son llamados los altos ocultos secretos. Por esto fue dicho, Jochma, sobre la cual el mundo Zerampin se sostiene para entrar a los altos ocultos secretos. Sostenerse significa la obtención de Mojin. Zon existe a través de los Mojin que él recibe de la Jochma, y a través de ella se elevan a los altos secretos ocultos que son Abba Veima, vistiéndolos, es decir, volviéndose como ellos, ya que el inferior que se eleva hasta el superior se vuelve como él. Fue dicho, aquí los 6 grandes bordes superiores están grabados. Vak de la Binah superior, es decir, Bara Shit, ya que Bereshit tiene las letras de Bara Shit, y los 6 bordes son Vak. Los grandes 6 bordes superiores fueron grabados en esta Jochma, de quien todos son emanados y emergen, como está escrito. Los has hecho a todos en sabiduría. Es así porque esta Jochma es Binah, que surgió de Rosh de Arihanpin, porque Abba llevó a Ima fuera por causa de los hijos. Y Abba misma está dispuesto como una especie de masculino y femenino. Jochma de Arihanpin y Abba de Atzilut se dispusieron como una especie de masculino y femenino a través de Malchut, que los elevó hasta el lugar de Binah. Entonces, Binah misma partió del Rosh de Arihanpin y de Abba y se volvió Guf de Arihanpin, sin un Rosh, ya que mientras se sostiene en Guf de Arihanpin, ella no puede recibir de Gar de Arihanpin y volverse Vak, vacío de Gar. Así, la Binah fue grabada y se volvió 6 bordes sin una Rosh. Aquí los 6 grandes bordes superiores de los cuales surge todo fueron grabados, ya que Vak sin Gar fueron en Jochma de los 32 caminos, quien es Binah, debido a su salida de Rosh de Arihanpin. Más adelante, a través del man de los inferiores, ella retorna al Rosh de Arihanpin y recibe Gar de Jochma de Arihanpin. Y ella se la da a Zon, quien da la abundancia a todos los mundos. Así, Rav dice, hasta acá, ¿hay preguntas? Por favor. Kiev, como de costumbre. Ahí tenemos las mujeres de Toronto 1. ¿Alguien más? Ok, comencemos con Kiev. El amigo dice, querido Rav, ¿qué es esta Jochma de los 32 caminos de Binah? El Rav dice, Binah requiere luz de Jochma para tener que dar. No puedes otorgar la luz de Hasadim. La luz de Hasadim llega de adentro, del interior. Es el deseo de la vasija misma. Pero el otorgamiento de lo alto hacia abajo solamente puedes hacer con lo que puedes otorgar, con lo que puedes llenar las vasijas, es decir, con la luz de Jochma. Entonces, Jochma que otorga la luz de Jochma, lo otorga a través de 32 caminos. Vamos a ver este número 32 muchas veces y de dónde es que llega. 32 caminos de Jochma tenemos, dentro de los cuales y a través de los cuales la luz de Jochma desciende de Jochma a Binah, a los inferiores. ¿Por qué desciende de esta forma?
porque no puedes recibir Jochma de una forma directa, sino más bien solamente conforme se viste en la luz de Hasadim, en aras del otorgamiento. Y entonces, en este deseo del superior de otorgar y en el deseo del inferior de recibir, al igual que en el ejemplo del huésped y el anfitrión, así resulta que el inferior puede recibir. Y la Jochma que recibe se llama la Jochma de los 32 caminos. Eso es todo. El amigo preguntó, ¿qué significa transmitir la luz de Jochma a los inferiores? El Rab dice que ellos sean capaces de recibir para otorgar. Este es que estén bajo la condición en relación a la corrección de sus vasijas de que sean capaces de recibir para otorgar. Y eso es todo. Eso, así es como esta luz de Jochma va a brillar para ellos. Y ellos reciben esto con el fin de otorgar y están llenados con estas vasijas para otorgar a los superiores. Entonces, toda su recepción es para otorgar al superior. Ellos llevan a cabo una restricción, una pantalla, una luz reflejada, y en esta luz reflejada es que ellos empiezan a recibir la luz de Jochma para otorgarle contento al Creador, placer, deleite. El amigo continúa preguntando, ¿y yo paso luz de Jochma? El Rab dice, si es que tú estuvieras en la forma corregida, claro que sí, porque serías una sola vasija y cada quien sería capaz de pasar lo que tiene y todos juntos serían capaces de recibir y conectarse en esta recepción y el otorgamiento mutuo. Y de esta forma, en la conexión entre ustedes serían capaces de otorgárselo al Creador. El amigo continúa. Y para que yo se lo pase a mis amigos y tengo que pedir que tengamos una pantalla o qué. El Rab dice, tendrías que pedir por ellos y hacerlo para ellos. ¿Ok? Muy bien. Moscú 1. В продолжении статьи, которую мы перед этим изучали, можно вопрос? Нет. Para continuar, continuando este artículo anterior, ¿puedo hacer una pregunta aquí? El Rab dice, no. No, con esto vas a confundir a los demás. El amigo de Italia 4 dice, buenos días, Rav. ¿Qué significa la frase, dado que Jochma es Binah de Rosh Yarihampin? Porque esta Jochma es Binah que surgió de Rosh Yarihampin. El Rav dice, la luz de Jochma no puede pasar del superior al inferior, sino que más bien se viste en la luz de Binah, en la luz de otorgamiento, con intención de otorgar. Y así es que siempre sale de un grado al siguiente. La luz de Jochma solamente conforme se viste en la luz de Binah puede hacer esto. Porque para comenzar hubo una restricción. Y así está prohibido para recibir la luz de Jochma simplemente así, de forma directa por el deseo, sino es que el deseo tiene que atravesar corrección. En estas llamadas correcciones en adaptación a la luz de Jochma, para que pueda entrar en una vasija, tiene que encontrar la vasija receptora. La vasija que puede recibir y de acuerdo a equivalencia de forma con la luz superior cuando otorga al inferior y con la vasija inferior que quiere otorgar al superior, entonces la luz de Jochma puede vestirse y puede salir del superior y puede llenar al inferior. Raf, ¿puedo continuar la pregunta? Dice el amigo de Italia 4. Otro amigo. El Rab dice sí. El amigo continúa. Aquí dice que todo el mundo, en algún lugar dice que ambos mundos salieron de estas 6 de Vak. ¿Qué son esto? ¿Qué es esto? El Rab dice Hagat Nehi son las 6 esquinas, bordes de Zerampin que recibieron Vak de la Jochma
a través de Binah. ¿Ok? Ok. Centro 1, Merkaz 1. El amigo dice, pregunta al amigo, ¿qué significa Kabbalat Mochin? El Rab dice, Or Jochma. Eso es lo que llamamos Mochin. ¿Qué significa la obtención de Mochin? El Rab dice, es la luz de Jochma. Moscú 18. La amiga pregunta, buenos días. Está escrito que el inferior se dirige y asciende al superior y se vuelve como él. ¿Cómo es que a través de la ayuda del Zohar nosotros podemos crecer y para adquirir esta cualidad de otorgamiento, esta nueva naturaleza? El Rab dice, ¿cómo es que ustedes a través de la luz del Zohar pueden recibir una nueva naturaleza? Pues ustedes están recibiendo la influencia, la iluminación de la luz de Jochma o de la luz de Jochma y están queriendo recibir esto. Están queriendo abrirse para que la luz de Jochma entre dentro de ustedes y les otorgue. ¿Y cómo es que esto es posible? A través de la conexión entre nosotros. En la medida en la que nosotros nos conectamos entre nosotros, cada quien a través de esto, aparentemente se abre la luz de Hasadim y ya que entre nosotros ya hay una cierta conexión. Entonces, la luz de Hasadim, nosotros estamos seguros que sin esto nosotros no podemos avanzar. Entonces, nosotros nos abrimos a la luz de Jochma, de forma que la luz de Hasadim, la luz de Jochma entra dentro de la luz de Hasadim y de esta forma nos llena nuestra vasija común. La luz no puede entrar, la luz de Jochma no puede entrar en una vasija, sino más bien solamente bajo la condición de que esta vasija está conectada con otras vasijas y las está otorgando a ellas. Esta es una señal de que está recibiendo para otorgar, y de esta manera nosotros recibimos y somos llenados y sentimos en la luz de Jochma que está llegando para nosotros al Creador, y esta es la luz de Jochma que se esparce en nosotros. Cabio 9. Gracias, Rav, por la oportunidad. En el quinto párrafo, él escribe, Jochma de Arihampin y Abba de Atzilut se dispusieron como una especie de masculino y femenino a través de Malhut, que los elevó hasta el lugar de Binah. ¿Qué significa que ellos se establecieron como algo parecido a masculino y femenino? Por favor. El Rab dice, masculino es otorgamiento y femenino es el que recibe. El femenino tiene una carencia de recibir y el masculino tiene una carencia de otorgar. Gracias, dice el amigo. Una pregunta aquí de la sala. El amigo pregunta, buenos días, Rav. ¿Cuál es la diferencia entre Arihampin y Zerampin? El Rav dice, Arihampin es Jochma, una Jochma grande, y Zerampin es una Jochma pequeña. Es una pequeña iluminación de Jochma, y por lo tanto Arihampin puede otorgar la luz de Jochma a Zerampin. Lleva a cabo esto a través de Binah, que adapta ese adaptador entre Arihampin y Zerampin. Muchas gracias, dice el amigo. Ok, eso es todo. Entonces nosotros continuamos. El amigo dice sí. Continuamos. Entonces, vamos a continuar de... Y así, todos los mundos surgen de estos 6 bordes que fueron grabados en Binah. Y la razón por la que él los llama el grande, Vak superior, es porque ellos son Binah, como las letras de Binah, que son llamadas grandes letras. El Rab dice, es decir, las vasijas que emergen de Binah, las letras, son grandes letras grandes. Y
להביאם לתוך הים הגדול, Y desde ellos 6 orígenes y flujos fueron hechos, traerlos dentro del gran mar, Malhut. Esto es así porque el grabado de los 6 bordes, mientras la Binah está fuera de Rosh de Arehampin, es llamada 6 orígenes, fuentes, ya que ellos son solo los orígenes de Mohin de Zerampin. Más adelante, al retornar a Rosh de Arehampin, ellos se vuelven Mohin de Gar, quienes son llamados flujos para Zerampin. Entonces se convierten en 6 flujos, como está escrito, o arroyos. Él beberá de la fuente por un lado, por lo tanto, él elevará su cabeza, y entonces Zerampin les imparte sobre el gran mar su nukva. Sí. Y fue dicho que 6 orígenes fueron hechos del Vak, los 6 grandes bordes superiores de Binah. Estos son Vak de Zerampin de Katnut. Y los arroyos o flujos son los Mohin de Zerampin, para traerles medios para impartir el gran mar a Nukva. Y la razón por la que Vak de Katnut de Binah son llamados fuentes o orígenes de Mohin es que Binah salió para ser Vak de Katnut solo para llegar a ser una fuente para impartir Mohin sobre Zon. Si Binah no hubiera salido, ellos no hubieran sido aptos para ningún Mohin. El Rab dice, esto significa que tenemos aquí una acción de Binah que a través de esto, más allá de su existencia, para otorgar las zonas de Zerampin en Nukva, tiene que emerger de su lugar, salir de su lugar, disminuirse, adaptarse para Zon, y entonces puede otorgarles. ¿Sí? Y entonces fue dicho, espera, dice Rab, aquí tenemos a Merkaz 1. El amigo pregunta, ¿cuáles son las condiciones para la luz de Jochma? El Rab dice que tenga suficiente luz de Hasadim, la luz de Binah que puede vestir en ese Jochma. Es decir, que tengas la intención para otorgar. ¿Ok? Y fue dicho, Bara Shit creó 6. Creó puntos para Vak sin una Rosh, ya que la palabra creado es bar, es decir, fuera de, ya que la palabra creado significa bloquear. Así, 2 asuntos están implícitos aquí en la palabra Bereshit. 1, Jochma, porque Reshit, primero al principio, indica Jochma, y 2, Bara Shit, para mostrar que 6 bordes sin una Rosh fueron creados a partir de Jochma, y estos son los orígenes de Mohin de Zon. Y ellos son llamados mundo, y ellos son los 7 días de la creación. ¿Y quién los creó? El que no es mencionado, ese oculto quien no es conocido, Arehampin, ya que la palabra bara está en Bereshit misma. ¿Quién es el que la creó? Él dice acerca de ello que es ese oculto quien no es conocido, Jochma Stima de Arehampin, ya que tomó Binah fuera de su Rosh y la hizo Vak, creando esos 6 grandes bordes superiores implícitos en Bereshit. Dice sí. Y con esto terminamos este artículo y hemos aprendido que sobre la Jochma sobre la cual se sostiene el mundo. Y bueno, continuamos.
El amigo dice, ¿tenemos una pregunta de Kiev o vamos al siguiente artículo? El Rab dice, tenemos pregunta de Kiev. Maravilloso. Por favor. Quería preguntar, dice el amigo, ¿cuál es este concepto de Bereshit que vemos muchas veces? El Rab dice, esta es la primera palabra de la Torah que se refiere al comienzo, en el comienzo. Es como en la Torah, una primera palabra, en cualquier idioma, con lo que tengas una Biblia, Génesis, dice, y en el principio creó el Creador. Entonces la primera palabra, Bereshit, la primera palabra es Bereshit. En el comienzo, por eso. Y Reshit viene la palabra Rosh, cabeza, y Bereshit es, puedes decir, en el comienzo, al principio. Sí, el amigo continúa su pregunta. Aquí hablamos de algún tipo de asunto interno, un término interno es Ramp en Jochma. ¿Qué hay en esta condición de Bereshit? El Rabbi dice, lo que hay en la palabra Bereshit estamos aprendiendo, porque hay muchas explicaciones, hay muchas interpretaciones, pero todo esto, al fin y al cabo, quiere decir al comienzo, en el comienzo, al principio. El amigo continúa su pregunta. ¿Es el comienzo de la creación? El Rabbi dice, sí, este es el comienzo de la creación. Bria, creación, significa fuera de. Es decir, que hay algo que salió por fuera del Creador hacia las criaturas. Y por lo tanto, el Creador es llamado el grado de Keter y Jochma, y Bina ya emerge para afuera gracias a su hijo, por así decirlo, para darle a luz, para cuidar a los niños, para cuidar a los inferiores, a las personas. Turquía 2. Onun içinde nasıl bir bağ olmalı ki Jochma ışığı kalplerimize Mi çekebilir? amigo pregunta, ¿cuál es la conexión entre ¿qué conexión tenemos que hacer aquí en la escena para atraer la luz de Jochma? Nuevamente, ¿qué conexión tengo que hacer en la escena para atraer la luz de Jochma dentro de nuestras vasijas? ¿Y cuál es el secreto de Bereshit? El Rab dice, la luz de Jochma solamente puede ser atraída cuando tenemos una conexión y deseamos dentro de esta conexión recibir la luz de Jochma, recibir la revelación del Creador entre nosotros, porque la luz de Jochma es llamada la revelación del Creador hacia las criaturas. Entonces, por lo tanto, si es que nosotros nos conectamos en un grupo y nosotros deseamos, queremos que entre nosotros haya una conexión mutua, donde cada quien busque el bien para los demás, y el bien significa revelar al Creador para los demás, entonces nosotros, entre nosotros, estamos en una conexión llamada Arvut. Y en esta conexión nosotros nos preocupamos los unos de los otros para que cada uno y cada quien tenga la revelación del Creador. Si es que nosotros nos conectamos de esta manera, entonces entre nosotros un cierto campo se crea que está completamente en otorgamiento mutuo de los unos hacia los otros. Y esto se llama el lugar, el campo que el Creador ha bendecido. Y así, en esto nosotros nos conectamos entre nosotros y construimos este lugar para la revelación del Creador hacia nosotros, para que nosotros podamos traerle contento. ¿Ok? Bueno, y así nosotros pasamos a las mujeres. Veo que los hombres no tienen preguntas. Ok, Mijael.
Hay una pregunta aquí de la sala, dice el amigo. Ok, tráelo. El amigo pregunta, buenos días. Tal vez la pregunta es, quería saber cuál es la raíz de todo este proceso del que estamos nosotros aprendiendo. El Rab dice, el deseo del Creador de otorgar a las criaturas. Y antes de que hubieran criaturas, dice el amigo, el Rab dice, ¿por qué desde antes? No, aquí los está organizando y tú podrías decir que aquí Él los está creando, los está educando, los está llenando. ¿Sí? Así es. El Creador todo lo hace de arriba. Él lo está haciendo. El amigo dice, ¿y cómo puedo actuar yo de aquí? El rey dice, no sabemos nosotros cómo operar. La criatura no sabe cómo operar. Él les está operando. Por ahora solamente el Creador está trabajando. Luego, después, las inferiores, cuando reciben la luz de Jochma, la luz de Hasadim de parte de Él, van a ser capaces de discernir entre ellos y entender qué es y qué es lo que tienen que hacer, qué se pide de ellos, qué se requiere de ellos, y van hacia avanzar y entender qué es lo que tienen que hacer y tienen que actuar cada quien hacia el otro, y así también hacia el Creador y así todos juntos. El amigo dice, ¿y qué le llamamos entonces al Creador durante todo este proceso? El Rab dice, el superior de quien nosotros recibimos, eso es el Creador. El amigo dice, entonces no es Zerampin o no es... El Rab dice, tú no sabes qué es Zerampin y qué es por arriba. Simplemente se llama el superior, quien te cuida, de quien recibes todo, y tú lo llamas Creador. A todo esto le llamas el Creador. Otra pregunta acá de la sala. Buenos días, Rav, buenos días, amigos. Sobre la equivalencia de forma, el superior se disminuye para que el inferior pueda recibir y puede elevarse. Es como una madre que se inclina y se disminuye ante su hijo para que el hijo entienda lo que la mamá le quiere explicar. Y ese es un proceso gradual el que estamos aprendiendo. Y siempre hay una pequeña parte que se da. El Rab dice, claro, por supuesto, estamos siempre bajo el otorgamiento del superior, que está dando porciones para nosotros, para que vamos a otorgar y no nos equivoquemos. El amigo continúa. Entonces, tal vez como un niño que quiere continuar esta relación con la mamá, tal vez no ha digerido aún lo que ha recibido. ¿Cómo puedo mantener una conexión cuando he recibido? El Rab dice, en la espiritualidad tienes que recibir incluso esa pequeña porción solamente para otorgar, y te vas a dar cuenta cuán difícil es y cuán complicado es esto y cuán gran esfuerzo tienes que hacer para adaptarte a la mamá, a Ima. El amigo dice, y entonces esto podemos utilizarlo en todo momento, pensar sobre la mamá. El Rab dice, sí, eso se llama para otorgar. Sí, buenos días, Rav. Dice aquí sobre este creador, creó 6, viene de Bereshit, dice que creó puntos para Vak sin una Rosh. Y esta palabra creado significa bloquear. Así, bueno, ¿cómo utilizamos este bloqueo? ¿Qué significa esto en nuestra escena? ¿Qué tenemos que hacer para superar este bloqueo? Dice, este probablemente es un grado superior del cual nosotros recibimos, y nosotros queremos recibir esto de una forma cerrada, en unificación, pero mientras tanto estamos en un estado en el que no hay ninguna conexión abierta entre nosotros, y por lo tanto se llama el superior que está oculto. Pero si es que nosotros nos elevamos, en lo que elevamos hacia él, lo que llamamos Maim Nukva, la luz de Hasadim, entonces abrimos esto y esto comienza a otorgarnos, empieza a otorgar hacia nosotros. Nosotros le damos a él la vestidura de Or José, de la luz reflejada, y en esta luz reflejada él puede otorgar la luz de Jochma.
¡Wow! ¡Cuántas preguntas! Bueno, entonces, Turquía 5. Salom Rav. ¿Qué es esta Jochma sobre la cual se sostiene el mundo? ¿Significa que el mundo es la forma material de Jochma? El Rab dice, no, esto no está hablando de nuestro mundo material, por favor, no está conectado no está conectado a nuestro mundo de ninguna manera. Esta es una parte de la persona espiritual en cada uno. Hay una parte en cada persona espiritual y esta parte espiritual puede recibir un llenado. De esto es que nosotros hablamos. De esta parte espiritual en cada quien que queremos desarrollar para poder comenzar con esta parte a conectarnos con el Creador y a atraerlo y abrirlo y llegar a conocer las conexiones entre nosotros y así también con el Creador, y en la medida en la que nosotros podemos conectarnos más y más y así tenemos una mayor conexión con el Creador y así es que nosotros podemos avanzar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Latin 7. Gracias, Rab. La consulta es, cuando Binah degrada su Bak para integrarse a Som, ¿inmediatamente queda a disposición del Rosh de Serampim para poder usar estas cualidades? ¿O qué debe hacer el Rosh de Serampim para poder usar estas cualidades? Sí, es como una mamá que está hablándole a un bebé y a veces hace, no sabes, no hace ni siquiera palabras, hace sonidos. Y lo despierta con pequeños sonidos y habla a veces como una pequeña niñita. Y entonces se le ve como que entiende, como que si entendiera. Y es algo más cercano para él. Así es como el superior y el inferior están conectados, pero después esto cambia, esto mejora. El diálogo es mediante el man del inferior. El man del inferior es realmente el que activa ese diálogo. ¿Quién? Sí. Exactamente. Y vas a verlo tú también en nuestra vida. Checoslovaquia 3. Dear Raf, is the purpose of creation to create arvut among all people? ¿Es el propósito de la creación crear arvut entre todas las personas? El Rab dice sí. Exactamente. Si nosotros nos conectamos como uno, juntos, como un solo hombre, y entonces seremos llamados Adam. ¿Ok? España 1. Buenos días, querido maestro. Buenos días, querido Lamí. La pregunta es, usted dijo antes que si nosotros logramos una conexión de Arbú entre nosotros, si nosotros conseguimos esa conexión de Arbú entre nosotros, entonces tenemos una vasija apta para recibir esa primera luz. Si logramos eso es entrar en Lishma. ¿Quién? Sí. Kabyu 7. Sí. Kabyu 7. Does this mean that in the Gracias, Rob. ¿Esto significa que en la corrección está la conexión?
Dice, la corrección es la conexión, claro. Esto nosotros ya lo hemos aprendido para comenzar, cuando nosotros comenzamos en la sabiduría y la Kabbalah, que toda la corrupción está en esto, que el sistema que era y estaba conformada de forma como que todos eran uno, se rompió y se hizo en muchas partes, y toda la corrección consiste en reunir todas estas partes como uno. Ok, el amigo continúa su pregunta. Rav, cuando nosotros nos conectamos entre nosotros, estamos llevando a cabo la corrección, ¿verdad? El Rav dice, sí, por supuesto. Por supuesto. Aún si es que nosotros, aún ahora nos estamos acercando de forma que no es el acercamiento espiritual, pero ya es hacia la corrección. Mujeres, Turquía 8. Sevgili Rav, o zaman onlumuzda bağ kurmaya gelmiş 2 kişi olsa, diğerleri henüz hazır değilse. Si hay 2 personas que llegaron a la conexión, ¿pueden los demás también atraer esa luz de Jochma si los otros no están preparados o listos aún? Y si no es así, ¿cómo es que estas 2 personas que han llegado a la conexión, cómo es que pueden transmitir la luz de Jochma a los demás? El Rav dice, digamos que 2 personas de un grupo llegan a la conexión y entre ellos ya hay una iluminación superior y hay una luz superior porque están conectados. Entonces, pueden influenciar a los demás para que también entren en la conexión, y en esto se vuelve más fácil para los demás estar en conexión, porque ellos pueden dar un ejemplo, pueden influenciar a los demás, pueden atraerlos, al igual que en este mundo. Las reglas de conexión son reglas como en los superiores, también así en los inferiores. Así que ayudémonos mutuamente y todos vamos a tener éxito. Mujeres de Toronto 1. Buenos días, querido Rav. Buenos días, queridos amigos. El Rav dice, buenos días. La amiga continúa. Usted dijo que hay mucho en las palabras Bereshit. ¿Tienen las letras de esta palabra algo que ver? ¿Hay algo significativo en estas letras de la palabra Bereshit? El Rav dice, sí, pero esto no es por ahora. Otro tanto más vamos a aprender después por qué es que precisamente se está representada de esta forma, cómo es que puede estar en conexión con otras palabras y cómo es que específicamente de esta forma y no de otra. Estas son reglas de conexión del sistema que hay entre nosotros. Estas no son simplemente palabras que cada quien puede agarrar y escribir como quiere, que esta después de las otras y así como quiera. No, sino más bien y justamente dado que cada letra es una fuerza que está operando en la realidad, entonces si yo deseo expresar estas fuerzas, entonces tengo que saber qué y cada una de estas letras hace en la naturaleza, cuánto es que su fuerza opera en la naturaleza y cómo es que ésta puede estar conectada con otras fuerzas, con otras letras. Y así como es que todas estas letras pueden estar una cerca a la otra, después de la otra o antes de la otra y así sucesivamente. Y aquí tenemos realmente toda una secuencia de combinaciones de letras y en esto nosotros realmente podemos construir sistemas nuevos. La amiga continúa su pregunta. ¿Y la palabra Bereshit es el primer punto de conexión de estas fuerzas? Ahora dice sí.
Así nosotros vamos a aprender poco a poco cómo es que nosotros construimos este sistema de naturaleza sobre nuestra naturaleza. Cómo es que nosotros vamos a ser capaces de organizar nuestra naturaleza desde lo alto y vamos a corregir la naturaleza de este mundo para poder activarla de una forma más correcta, más y más, desde cero, de verdad. Y vas a ver qué es lo que se ha creado de nosotros. Mujeres, Moscú 6. La amiga pregunta: ¿en qué es que Jochma cambia? ¿En qué se parece a Da'at, en conocimiento? Esta sabiduría, conocimiento, ¿cuál es la diferencia? El Rab dice: hay algunos asuntos fundamentales que tenemos que entender aquí, pero finalmente todo lo que necesitamos es la conexión entre nosotros para poder corregir el rompimiento. Y en esto nosotros corregimos todo. Y es solo lo que se pide de nosotros no es algo que personas ordinarias hacen en el mundo, sino es que nosotros sabemos qué es lo que hacemos. Nosotros pedimos al Creador, lo activamos para que Él actúe entre nosotros, porque las personas comunes en sus acciones, incluso sin saber qué están haciendo, estas personas también van a conectarse a la corrección del mundo. Es como nosotros vemos en este mundo, hay aquellos que son directores, gerentes, y hay aquellos que son trabajadores y llevan a cabo las acciones. Y hay muchos grados entre uno y el otro. Haifa 3. Buenos días. En cada parte hay una parte espiritual a la que la criatura puede llegar. Dice, sí, claro, en cada criatura, y estamos hablando de criaturas en el grado de hablante, en el grado de Adam, que tiene que parecerse al Creador. Entonces, ellos tienen, por supuesto, esta misma parte, este mismo espacio que tiene que ser llenado con la sensación del Creador. Women Cab U2. Querido Rav, la amiga dice: el hecho de que nosotros no entendemos las palabras nos acerca más, porque el ego está como que a oscuras. Mantenemos al ego a oscuras y no tiene acceso a estas palabras. Pero dice, sí, depende. Todo depende de cuánta devoción tienes hacia este trabajo. La amiga dice, entonces no hay diferencia si es que entendemos o no entendemos las palabras, porque cuando nosotros traemos todo esto junto, está todo en un idioma totalmente diferente y por lo tanto el ego no tiene autoridad sobre esto. Sí, él dice, vamos nosotros a continuar y vas a ver más. Ok, no hagas todavía ningún tipo de decisión. Moscú, mujeres Moscú. Nosotros ahora estamos aprendiendo las leyes y los fundamentos de la creación. ¿Dónde aquí hay este lugar para la realidad imaginaria que estamos nosotros mencionando? El Rabbi dice, bueno, esto es lo que aparentemente representamos para nosotros aquí. ¿Estás hablando de la imaginación? Lo que la persona se imagina ahora que está en un lugar, en el espacio, en una cierta dimensión. Eso no está claro. No puedo explicar más que esto. Piensa en esto. Si es que no tienes suficiente imaginación para entender estas palabras, no sé cómo podría continuar. Ok, continuamos entonces, Mijael. El amigo dice, sí, continuamos con el siguiente artículo, la cerradura y la llave.